¿Qué tal? Saludos, lo prometido es deuda. Finalmente, pues vamos a hacer un vídeo largo, podríamos decir a modo de conclusión, o al menos ya para finalizar la cobertura que hemos hecho de este Tour de Orbenia a Ródano Alpes. Evidentemente, lo que ha sido esta primera edición del nuevo Criterium del Dauphiné, aunque evidentemente sigue siendo la misma competición que podríamos decir el antiguo Criterium del Dauphiné, pero bueno, básicamente, pues que ese cambio de renombre, de rebranding, mejor dicho. Y bueno, básicamente ha finalizado con doble victoria final de Isaac del Toro en lo que ha sido las dos etapas más duras. Yo creo que pensando mucho ante esa doble ascensión en el Alpe d'Huez, en la antepenúltima y penúltima etapa del próximo Tour de Francia, que por supuesto lo vamos a comentar aquí en el canal de YouTube. Y bueno, pues básicamente, como digo, ha finalizado con el mismo ganador, como es el caso de Isaac del Toro, que evidentemente le ha valido para desbancar, como era de esperar, a Luke Tagwell, el ciclista australiano, mejor dicho, del equipo Red Bull Bora Hansgrohe, que pese a esto se ha mantenido en el podio. Luke Tagwell ha finalizado subcampeón de este Tour de Orbenia Ródano Alpes, y por lo tanto pues es eso que se le lleva, ¿no? Pero como digo, Isaac del Toro, yo creo que después de la etapa, con el gran final, con el final en el Gran Colombier, y posteriormente con el final, si no me equivoco, en Plateau de Saison, que ya pues creo que ya en el pasado Criterium del Dauphiné, en la última edición, el año pasado, ya finalizó en ese platón de Saison, así que pues vuelve a ser final de esta competición rebautizada, como digo, en este nuevo Tour de Orbenia Ródano Alpes, ¿no? Sobre todo también vamos a comentar evidentemente con ciclismo, con la figura del ciclismo español, que ha estado presente en estas dos últimas etapas, con fugados como es el caso de Carlos Rodríguez, también Pablo Torres, que no, discúlpame, que es el futbolista, exjugador del Barça, actualmente en el Mallorca, discúlpame, no, concretamente Pablo Torres, el ciclista español del madrileño, concretamente del equipo UAE Team Emirates, que ayudó y contribuyó a la última victoria de Isaac del Toro en la jornada del día ayer. Y por supuesto con el gran nombre, ¿no?, que pues teníamos todos en mente, al menos en este Tour de Orbenia Ródano Alpes, como es el gran Juan Ayuso, que pues volvió de lesión y que finalmente contrastó un poco con las etapas que hizo en el Tour de Orbenia Ródano Alpes, con estas dos últimas, del pasado fin de semana, que hemos visto a Juan Ayuso más proactivo, más valiente y sobre todo más decidido, ¿no? Aunque es cierto que en el término justamente de la séptima etapa, que finalizó en el Gran Colombier, pues se lamentaba, ¿no?, de haber atacado demasiado pronto, ¿no? Así que bueno, pues con estos ingredientes, podríamos decir, vamos a comentar pues las dos últimas etapas. De hecho, creo que voy a dividir el vídeo en dos, pues, para hablar primero de la séptima y posteriormente de la octava etapa de este Tour de Orbenia Ródano Alpes, y por supuesto vamos a repasar también clasificaciones. Así que sin más dilación, arrancamos. Bueno, vamos allá, vamos a empezar a hablar, como digo, de la séptima etapa, de la etapa que se produjo el sábado, si no me equivoco, efectivamente el pasado sábado, que partía, discúlpame, de la localidad de La Victoire y finalizaba, como digo, pues ese puerto de Ox categoría, podríamos decir, de categoría histórica, como es el Gran Colombier. El Gran Colombier, yo vi básicamente los últimos 30 kilómetros. Cierto que en las tres últimas etapas, podríamos decir, también la del viernes, pues se rodó muy rápido, y realmente eso hizo que pues realmente viese poco en cuanto a kilómetros, pero sí es cierto que mucho en cuanto a contenido, concretamente los últimos 30 kilómetros aproximadamente de esa séptima etapa, como digo, del Gran Colombier,
pues estaban ciclistas como, por ejemplo, en la fuga me refiero, como Laurent Deplue, el mismo Carlos Rodríguez, Valentin Pagapintre, George Bennett y Clement Bartet, ¿no? Discúlpame, ¿no? Clement Bartet, que en aquel momento era quien pues llevaba, ¿no? El maillot de la clasificación de la montaña. Es cierto que en cuanto ya empezaron ya los repechos, cuando están ya casi en pie de puerto, porque realmente el Gran Colombier, si no me equivoco, tenía 11 kilómetros y medio, realmente con una pendiente media del 13%. Es cierto que tanto plató de Saison como, si no me equivoco, el Gran Colombier tiene una pendiente media aproximadamente similar, entre el 13 y el 15% aproximadamente, que realmente son muy exigentes estos dos puertos, realmente son muy difíciles de subir. Evidentemente, pues lo que es también tiene, ¿no? Una competición preparatoria, al menos de cara al próximo Tour de Francia. Pero sí es cierto que en cuanto podríamos decir a dureza o al menos de consistencia o al menos de tramos de pendientes más duras, para mí yo creo que pues, con todos los respetos a plató de Saison, pues para mí era más complicado pues el Gran Colombier, ¿no? Y yo creo que se notó claramente, podríamos decir, con el ataque de Juan Ayuso, ¿no? Que, bueno, ahora vamos a entrar más en detalles, pero bueno, realmente el hecho de no medir bien, pues evidentemente que no era nada fácil, ¿no? Detectar qué tramo era más duro, ¿no? Más en un puerto tan largo como es de 11 kilómetros, como es el Gran Colombier, pues ya dice mucho, ¿no? De la dureza de este puerto, ¿no? A partir de ahí, pues como digo, no aguantaron todos la fuga ya cuando estuvieron a pie de puerto. Es cierto que creo que solo hubo dos ciclistas como en la fuga principal, como son Carlos Rodríguez, el ciclista granadino del equipo Ineos Net Company, que realmente ha ayudado bastante, ¿no? Al equipo inglés en este Tour de Albania, Rodan Alpes, también pues como digo, Valentin Panthat. Y es cierto que a partir de ahí pues se formó un grupito, ¿no? Entre ellos pues por supuesto estaba Juan Ayuso, estaba Matteo Jorgensen, el ciclista norteamericano del equipo Bisma, que yo creo que intentaba, ¿no? Aferrarse en esa cuarta posición, incluso escalar un poco hacia arriba. Es cierto que no lo tenía nada fácil, sobre todo por el nivel, pero bueno, también es cierto que pues, el ciclista norteamericano del Bisma quería pues aferrarse, como digo, lo más alto posible en la clasificación primero general, y a partir de ahí pues si podía conseguir la victoria de etapa, pues evidentemente mejor que mejor. Pero yo creo que era un movimiento más de cara pensando en la general. También estaba por parte del equipo Movistar Cian y de Broex, y con Juan Ayuso en aquel momento ya estaba pues en el grupo, podríamos decir, perseguidor a la fuga. Pues Juan Ayuso estaba juntamente con Eskelmose Jensen, su Eskelmose Jensen ahí, y es cierto que en ese grupo estaba ya Paul Seixas, el ciclista francés del equipo de Colón, pero ya se le veía ya un poco hacia atrás, no se le veía del todo fino, y ahí es cierto que ya preocupaba un poco las sensaciones, ¿no? del ciclista francés, pero igualmente pues seguía ahí, ¿no? Seguía ahí. De hecho, cuando faltaban unos 7 kilómetros aproximadamente para finalizar la etapa, se enfocaba por las cámaras de televisión algún rasguño por parte del ciclista francés, como digo, del equipo de Decathlon, pero igualmente pues se veía que al menos podía finalizar la etapa. De hecho, así finalizó, ¿no? La etapa, aunque pues ya detallaremos, ¿no? Pues cómo fue, ¿no? A partir de ahí es cierto que se sumó Isaac del Toro y creo que en ese momento, cuando faltaban unos 5 kilómetros aproximadamente, atacó a Juan Ayuso, donde sí es cierto que la pendiente de inclinación, que la inclinación de la pendiente que estaba en ese momento, recuerdo que era entre un 6-7%. Sí es cierto que Juan Ayuso tiene razón en cuanto que evidentemente lo peor del puerto está por llegar, ¿no? Pero yo creo que también es cierto que quería sorprender a Juan Ayuso y realmente era también un movimiento bastante inteligente el de Juan Ayuso, que llegaba en ese momento realmente bastante complicado, en un momento delicado, porque en etapas anteriores venía de perder bastante tiempo, había pasado de la quinta posición a la octava, realmente parecía, ¿no? que
veíamos a un Juan Ayuso con un bajón físico bastante notable y de hecho al menos era palpable en aquel momento. Pero sí es cierto que pues ese ataque es cierto que despejaba las dudas que pues generaba en aquel momento y al menos pues las críticas que al menos yo veía, ¿no? En cuanto al rendimiento de Juan Ayuso, pero sí es cierto que evidentemente parecía que estaba mejor de lo que pensábamos, ¿no? Y finalmente hizo que arrancase, como digo, Juan Ayuso, aunque sí es cierto que, como digo, yo se esperaba un poco más, pero igualmente hizo muy bien en atacar, porque realmente es cierto que el ritmo era bastante bueno desde la carrera, pero podía ser mejor, ¿no? Y realmente con ese ataque de Juan Ayuso mejoró el ritmo de carrera y realmente eso podríamos decir que espabiló un poco a los ciclistas que por supuesto estaban compitiendo para la general, entre ellos podríamos decir el mismo, ¿no? Y es cierto que no tardaría tampoco en reaccionar Juan Ayuso, de hecho a la que pues se subió la inclinación al 10-11% ya es cuando atacó Isaac Del Toro, y sí es cierto que cuando ataca Del Toro y se nota bastante bien, ¿no? Las piernas, ¿no? Con las que llega Isaac Del Toro ante el próximo Tour de Francia, pues evidentemente ahí podríamos decir que ha bebido aceite, ¿no? Como es el caso de Juan Ayuso. Pero igualmente, hubo un momento, ¿no? Hubo unos 5 o 6 segundos que realmente, pues cuando lo veía en televisión, pequé de iluso, ¿no? Pequé de inocente y realmente pensé que Isaac Del Toro, haría relevos, ¿no? Con el ciclista alicantino del equipo Lidl Trek, pero nada más lejos de la realidad, pues Isaac Del Toro pues no dudó y aprovechó, podríamos decir, que Juan Ayuso empezaba un poco a fatigarse, cosa que es normal, ¿no? Estamos hablando de un puerto de Hors categoría, de un puerto grande, como es el caso del Gran Colombier, ¿no? Por lo tanto, en ese momento, como digo, Isaac Del Toro no desaprovechó la ocasión y podríamos decir que superó a Juan Ayuso, y es cierto que a partir de ahí pues Juan Ayuso poca cosa pudo hacer. Superaron tanto a Pap Pantra como a Carlos Rodríguez, quedaron ya bastante hacia atrás, y finalmente Isaac Del Toro superó a Juan Ayuso. En ese momento Matteo Jorgensen estaba con Tobias Hanan Johannesen, que realmente, si no me equivoco, creo que en anteriores etapas creo que disputó bastante bien una etapa con Maxim Van Gils, ¿no? Ciclista belga del equipo Red Bull Bora Hansgrohe. Pues bien, volvimos a ver si no me equivoco, Tobias Hanan Johannesen, pues bastante bien, ¿no? Y realmente lo vimos muy bien a Tobias Hanan Johannesen compitiendo más o menos que ante ciclistas como Widebroeks, ¿no? Como Matteo Jorgensen. También estaba ahí Iskin Mose, pero bueno, a partir de ahí es cierto que aprovechando la ocasión, llegaron un par de ciclistas del equipo Caja Rural, que realmente estas dos últimas etapas también es otro equipo, además con sello español, pues que realmente también llega pisando fuerte de cara al Tour de Francia. Yo creo que el Caja Rural Seguros RGA va a ser un equipo Pro Tour que realmente va a dejar mucho de qué hablar. Realmente estamos hablando de Jan Castellón, de José Félix Parra, que realmente llegaron muy bien, pero es decir, ese hueco. Y bueno, realmente yo creo y aprovecharon, ¿no? También esos momentos. Realmente en ese momento estaba pensando en Jaume Guardeño, discúlpame, que realmente lo tuve ahí para estar en este Tour de Orbeña Ródano Alpes y posteriormente en el Tour de Francia, que por supuesto es la cita que más importa, y pues sigue recuperándose, ¿no? Evidentemente sigue ingresado en la clínica Goodman aquí en Barcelona, y realmente realmente con ese accidente que le dejó un traumatismo craneoencefálico. Disculpame porque me he trabado a decir, evidentemente, esta lesión que realmente
es muy dura y, como digo, sigue ingresado en la clínica Goodman aquí en Barcelona y realmente pues ojalá pues para la próxima temporada pues vuelva a las filas del Caja Rural Seguros RGA, ¿no? Bueno, pues como digo, aprovechó el Caja Rural, como digo, tanto Jan Castellón como José Félix Parra y realmente pues aprovechando también, como digo, pues esos detalles que pues deja el Caja Rural Seguros RGA. Como digo, Isaac del Toro pues llegó prácticamente solo, de hecho solo en la línea de meta. Este que Juan Ayuso llegó, si no me equivoco, llegó un minuto después, no, perdón, llegó pocos segundos después. Es que Juan Ayuso tampoco tardaría demasiado en llegar al tiempo de Isaac del Toro. Y finalmente, como digo, Juan Ayuso llegó pocos segundos después, de lo que bastante cerca con Tobias Hanan Johannessen, pero finalmente, pues, como digo, Juan Ayuso quedó segundo. Repasamos la clasificación tanto de la etapa como de la general de la séptima etapa. Ahora pues vamos a comentar, como digo, la octava etapa de este Tour de Arbenia Rodon Alpes. Isaac del Toro, como digo, terminó como ganador de la etapa. Segundo, Juan Ayuso, 24 segundos. Tercero, Tobias Hanan Johannessen a 38 segundos. Cuarto, Mateo Jorgensen a 41 segundos. También quinto, Ciano y De Bruyne en el mismo tiempo. Sexto, Matías Isquilmos a 1 minuto 17. Octavo, Paul Seixas a 1 minuto 21 segundos. Octavo, Cristian Rodríguez. Noveno, José Félix Parra. Y décimo, Jan Castellón a 2 minutos y 33 segundos. Por lo tanto, estamos viendo que en este top 10 de la etapa hay nada más y menos que 4 ciclistas españoles, ¿no? Juan Ayuso, Cristian Rodríguez, que realmente han hecho un muy buen final de Tour de Albania Rodon Alpes, y los 2 ciclistas del Caja Rural Seguros RGA, como son Jan Castellón y José Félix Parra. Y en cuanto a la clasificación general, pues en cuanto al liderato, pues no hubo en ese día cambios en cuanto pues a quién llevaba el maillot jaune, ¿no? Evidentemente el maillot amarillo, como es Luke Tackwell, que en aquel momento seguía como líder, pero es cierto que pues bastante cerca tenían tanto Mateo Jorgensen a 42 segundos como Isaac del Toro a 49 segundos. Tercero ya era Juan Ayuso a 1 minuto y 6 segundos. Octavo, perdón, discúlpame, cuarto, Tobias Hanan Johannessen. Quinto, Paul Seixas. Sexto, Matías Isquilmos. Séptimo, Ciano y De Bruyne. Octavo, Cristian Rodríguez. Noveno, José Félix Parra también a 3 minutos y cerraba ese top 10 ya Guillaume Martin ya a 4 minutos. Por lo tanto, pues Guillaume Martin ya perdía, podríamos decir, pues de tiempo en cuanto a la clasificación general en esta séptima etapa del Tour de Arbenia Rodon Alpes con ese final en el Gran Colombia. Y en cuanto a la octava etapa, ya la última etapa de este Tour de Arbenia Rodon Alpes, pues realmente, recordemos, partido de la localidad de Beaufort y como digo, pues finalizó en plató de Solazón, pues realmente con otra jornada pues con final en alto, con inclinación por supuesto asegurada, puerto también de Ors Category, realmente es cierto que venía precedido, como digo, de 2 puertos de primera categoría en aquel momento. Y lo que iba a decir primeramente es que, pues, igual que en la séptima etapa, pues realmente el desarrollo, más allá, evidentemente, del ganador, pues es cierto que pues fue más o menos igual, con la diferencia, si no me equivoco, que pues fue quien atacó primero fue Isaac del Toro y fue Juan Ayuso quien le siguió, podríamos decir, el ritmo del ciclista mexicano, aunque pues en ningún momento, a diferencia de la etapa del sábado, pues en la etapa del día de ayer, pues no hubo pues acercamiento ni tan siquiera posibilidad de relevos, porque realmente pues siempre entre el mexicano y el español pues había una distancia pues considerable, ¿no? Yo he visto los últimos 35 kilómetros de esta etapa, de esta octava y última etapa, como digo, del Tour de Arbenia Rodano Alpes. Concretamente, estamos hablando de una fuga con respecto al pelotón. La distancia era de unos 45-50 segundos aproximadamente. Una fuga bastante numerosa con Logan Deplue, Carlos Rodríguez, Kevin Vauquelin, Leo Visio, George Stenhauser, Valentin Pavapat, Harold Tejada y Clement Pras. Aunque igual que en
que en la jornada anterior se quedaron solos tanto Carlos Rodríguez como Valentin Pavard, ¿no? Tanto el granadino como el ciclista francés, en este caso del equipo Soga Quick Step. Estaba el mayor de la montaña, como es Clement Bras, aunque si no me equivoco, finalmente quien lo ganó fue pues el mismo que el ganador de la general, como es Isaac del Toro. En aquel momento, ya a mitad de etapa, ya había abandonado Paul Seixas. Bueno, realmente es cierto que era también un poco de esperar, porque realmente finalizó la etapa anterior, la séptima etapa, podríamos decir, bastante fatigado, realmente incluso mareado, incluso había afirmado el propio ciclista francés nacido en Lyon, pues que evidentemente pues estaba bastante mareado, creo que tuvo que recibir asistencias médicas de su equipo. Es lo que posiblemente pues se sintió mejor. Empezó esta octava etapa, pero a mitad pues tuvo que abandonar antes de tiempo, y realmente pues no pudo finalizar este Tour de Arbenia Ródano Alpes. Yo creo que no es descartable que pues le suceda algo similar, podríamos decir, en jornadas de alta montaña, y yo creo que incluso más exigentes, más si cabe todavía, que estas dos últimas etapas de este Tour de Arbenia Ródano Alpes, ¿no? En este nuevo criterium del Dauphiné Libere. Como digo, en los últimos 10 kilómetros ya estaban ya solos tanto Carlos Rodríguez como Valentin Pavard, y es cierto que en el puerto de montaña, de hecho, no tardarían, si no me equivoco, pues cuando faltaban unos 6 kilómetros, en pelotón ya estaban ya los ciclistas, podríamos decir, principales o referenciales, pues evidentemente que, pues, como digo, si no me equivoco, pues Isaac del Toro ya arrancó, yo creo que con más facilidad que con la etapa del Gran Colombier, en la etapa, si no me equivoco, como digo, del sábado a la séptima, y yo creo que, como digo, se le veía incluso más fresco, con ese relevo que en el pelotón estaba, si no me equivoco, Pablo Torres, también estaba Skjelmose Jensen por parte del equipo Lidl Trek, y a partir de ahí pues arrancó, como digo, Isaac del Toro, y realmente pues en aquel momento es que pues parecía que incluso 6 kilómetros, aunque parecía evidentemente poco, realmente con inclinaciones del 12-13%, pues realmente quedaba un mundo para coronar ese plató de saison, ¿no? Ese último puerto del nuevo Dauphiné, pero igualmente pues parecía que quedaba un mundo, y pues igualmente pues Isaac del Toro fue incluso, pues evidentemente hay que reconocerlo, incluso más atrevido que Juan Ayuso en la etapa del sábado, ¿no? De hecho es que incluso sorprendió, realmente dejó en shock a los ciclistas que estaban en el pelotón, comenzando por supuesto tanto por Mateo Jorgensen como principalmente por Juan Ayuso, que ya es cierto que ya con ese ataque ya decía prácticamente adiós, si no lo había dicho pues el sábado, pues había dicho adiós, pues evidentemente en este nuevo criterium del Dauphiné. A partir de ahí, pues es cierto que si no me equivoco, Luke Tagwell ya estaba empezando a retroceder minutos, de hecho, incluso creo que hubo un momento que, pues si no me equivoco, hacía peligrar su puesto en el podio. Es lo que finalmente lo pudo salvar, porque creo que llegó, si no me equivoco, minuto y medio más tarde llegó minuto y medio más tarde Luke Tagwell que el tiempo de Isaac del Toro, aunque es cierto que no lo miro bien porque en ese momento había una parte de la pantalla pues que están haciendo, si no me equivoco, publimoscas, como pues lo suelen llamar los expertos en televisión, que realmente no podía pues ver del todo bien, y bueno, pues realmente me quedé con las ganas de medir bien ese tiempo, ¿no? Pues finalmente, pues
es cierto que Juan Ayuso llegó antes, ¿no? Pero realmente podríamos decir el enigma, ¿no? Podríamos decir que el secreto estaba, evidentemente, si Juan Ayuso iba a superar el tiempo de Luke Tackwell. Finalmente no pudo. Realmente es cierto que Luke Tackwell acabó bastante bien la etapa. Me sorprendió porque cuando atacó Del Toro, pues veíamos a un Luke Tackwell, evidentemente, ya cediendo del todo, ya a minuto 50 respecto al tiempo del Toro, respecto a la posición de Isaac Del Toro, pero realmente pues, se pudo rehacer, realmente muy sorprendente, el ciclista, como digo, australiano del equipo Red Bull, Bora Hansgrohe, y finalmente pues pudo recomponerse y salvar a los nobles en cuanto a la general, en cuanto al podio, evidentemente, estamos hablando en cuanto al podio, porque realmente si un ciclista como Tackwell pues quedar en el top 10 de una competición World Tour como es el Tour de Albania Rodan Alpes, realmente demuestra otro éxito más, como digo, del equipo Red Bull Bora Hansgrohe, que es realmente en el cómputo global está siendo, pues yo creo que juntamente con el equipo UAE Team Emirates, incluso también yo creo que con el Visma, yo creo que ya está en la mesa de los dos equipos grandes, pues yo creo que hay un tercer comensal, podríamos decir, como es el Red Bull Bora Hansgrohe, pues ante estos nuevos surgimientos, ¿no? de nuevos ciclistas, como son, como digo, en este caso, Luke Tackwell, pues o también Maxim Van Gils, pues, evidentemente Florian Lipovic, ya desde hace temporadas anteriores, como es el caso de Primoz Roglic, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, pues como digo, Luke Tackwell salvó esa segunda posición, salvó el podio, y a partir de ahí, pues yo creo que ya vinieron ya los demás ciclistas y tampoco tuvo demasiado misterio pues en esa etapa, ¿no? Discúlpame que tengo un problema con el móvil, ahora sí lo puedo ver. Luego puedo ver las clasificaciones, empezando por la clasificación de la etapa. Vamos a repasar la clasificación de esta octava etapa, que como digo, empezó en Beaufort y finalizó en Plateau de Solazón, no de Sesón, discúlpame. Como digo, pues ganó Isaac Del Toro. Juan Ayuso llegó un minuto después. Tobias Halland Johannessen, ahí es donde llegó Tobias Johannessen, pues con un tiempo similar, de hecho casi juntos con Juan Ayuso, el ciclista español y noruego del equipo Unix Mobility. De hecho, minuto 2 segundos después del tiempo de Juan Ayuso. Si no me equivoco, tercero Tobias Johannessen. Cuarto, Matías Isquilmos, el compañero del equipo de Juan Ayuso, llegó a minuto y medio. Quinto, Carlos Rodríguez, también a minuto y medio. Quinto, Cristian Rodríguez, y sexto, Carlos Rodríguez, que ahí me ponen C. Rodríguez, no, pero he visto al lado XDS hasta no, pero no. El quinto es Cristian Rodríguez, que realmente ha hecho un muy buen tour de Urbania Ródano Alpes. Sexto, Carlos Rodríguez. Séptimo, Maxim Van Gils. Octavo, Luke Tackwell en cuanto a la etapa. Noveno, Ciano de Broex. Y décimo, Mateo Jorgensen, estos últimos a minuto 43 segundos. Y en cuanto a la clasificación general, tenemos a 3 ciclistas españoles, uno en el podio. Isaac Del Toro, ganador de este Tour de Urbania Rodon Alpes, con 29 horas, 35 minutos y 5 segundos de este nuevo criterium del Dauphiné. Segundo, Luke Tackwell a 54 segundos. Tercero, Juan Ayuso a minuto y 17 segundos. Cuarto, Mateo Jorgensen, cae 2 posiciones al ciclista norteamericano del equipo Visma a minuto 36. Quinto, Tobias Halland Johannessen a minuto 46 también. Sexto, Matías Isquilmos a 2 minutos y 40. Séptimo, Ciano de Broex ya a 3 minutos y 11 segundos. Octavo, sobre todo, Cristian Rodríguez a 3 minutos y 15 segundos. Noveno, José Félix Parra a 6 minutos y medio. Y décimo, clasificado Guillaume Martin a 7 minutos y 21 segundos, discúlpame, pues realmente, discúlpame que no estaba mirando la cámara porque realmente no he visto, no me sé todavía de memoria la clasificación general de este tour, de este nuevo criterium del Dauphiné, pero sí es cierto que pues sorprende mucho, no solo los 3 ciclistas españoles, sorprende gratamente, realmente es una noticia positiva de cara al Tour de Francia, y sobre todo de cara al Caja Rural Seguros RGA, que yo creo que promete mucho a este Tour de Francia. Realmente buen
ritmo, realmente buena competición ha hecho tanto, si no me equivoco, Jan Castellón como José Félix Parra. En el caso de Parra, se mete en el top 10 de este nuevo Dauphiné, y además pues hay dos ciclistas españoles como son Cristian Rodríguez en octava posición y uno en el podio como es Juan Ayuso. Yo creo que realmente eso que tiene que quedarse con esto, Juan Ayuso, que realmente tiene opciones yo creo que de hacer buenas actuaciones. Yo creo que lo ha hecho finalmente en este Tour de Albania Rodón Alpes. Yo me mantengo, es una pedrada que tengo yo, es una pedrada que tengo de cara al Tour de Francia, que yo creo que Juan Ayuso puede ganar alguna etapa y romper, podríamos decir, con esa mala racha de 3 años sin ningún ciclista español ganando una etapa en el Tour de Francia. El último fue en 2023 con el Carlos Rodríguez, si no me equivoco, ciclista granadino del equipo Ineos Grenadiers, en este caso Ineos Net Company, y veremos si Juan Ayuso llega a romper ese maleficio, pues 3 años sin ganar, sin que un ciclista español pues gane un triunfo de etapa en el Tour de Francia. Pero yo creo que puede, yo creo que tiene esa opción Juan Ayuso, y realmente pues yo creo que yo creo que tiene esa valentía, ese ciclismo ofensivo que yo creo que tiene que ser capaz de regular. Yo creo que es la asignatura pendiente de Juan Ayuso con la que llega el Tour de Francia, que es mantener ese ritmo y no ofrecer las dos caras de la misma moneda en la misma competición, que yo creo que es lo que falta. Perdón, lo que al menos pues le hemos visto a Juan Ayuso en este Tour de Albania Rodan Alpes, aunque sí es cierto que tanto en la Volta al Algarve como en lo que llevaba de competición en la París-Niza, pues realmente sí ofrecía esa regularidad y sobre todo esa confianza que se tiene que ganar Juan Ayuso, y yo creo que lo va a hacer. Yo estoy confiante, yo creo que no tanto como para pensar que Juan Ayuso está para el general, pero sí, pues claramente el ciclista alicantino es el jefe de filas del equipo Lidl Trek. Poco más que añadir, realmente no es que después de repasar clasificaciones y demás, yo creo que está quedando un vídeo demasiado largo, así que, como digo, ponemos el punto final aquí en el vídeo del día de hoy. Poco más que añadir, mañana previa del Tour de Suiza y también de la Volta Ciclista a Cataluña, que va a ser las dos competiciones que vamos a comentar esta semana, con Tadej Pogačar en Suiza y con la gran Paula Blasi en la Volta Ciclista a Cataluña. Así que, pues, primeras conclusiones que extraemos de este Tour de Albania Rodón Alpes de cara al Tour de Francia. Esta semana vamos a sacar las conclusiones finales, o al menos las últimas conclusiones de cara al próximo Tour de Francia, principalmente con Tadej Pogačar, quien a priori no, llega como el máximo favorito. Poco más que añadir, ahora sí, punto final al vídeo. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.